ya ganó Trump. La pregunta no es ahora qué va a pasar, etcétera, etcétera. La pregunta es qué vamos a hacer. Ya nos cayó el chahuizcle. Término muy mexicano. ¿Qué quiere decir eso, el chahuizcle? El chahuizcle es una espora o un hongo que ataca al maíz y pues arruina cosechas enteras. Y bueno, pues el hecho de que ya nos haya caído el chahuizcle lo que está generando ahorita antes que nada es una serie de miedos en el mexicano. Y pues cuando les digo miedos me refiero al racismo, a la economía, a las consecuencias que puede haber incluso en términos de política internacional. Hay gente que le tiene miedo a la guerra, a la exclusión, al muro. Conmocionada, queriendo creer que no era verdad. Decepcionado. Con miedo. Lo más palpable de esos miedos sería el peso, que lo significa muy claramente. Porque pues está subiendo mucho el dólar. Lo que hay detrás es la incertidumbre. Hay un problema de dimensión en el que no sabemos ver, es muy difícil, nadie puede decir cuál es la dimensión de lo que realmente está pasando. Y todo lo que este tipo estuvo como amenazando, el hecho de pensar en que lo pueda cumplir, eso sí es como angustiante, ¿no? Más allá de cualquiera de esos miedos, el problema es la indefinición del fenómeno como un todo. Sí, nadie sabe hasta dónde va a llegar y ese es pues el verdadero generador de angustia en una cultura como la mexicana. Pues irnos a la guerra, no quedaría otra. Y la angustia es un sentimiento muy difuso que no tiene una causa concreta y que es también muy existencial, es decir, a donde quiera que estemos lo llevamos puesto. Nos han tumbado terremotos, devaluaciones y el mexicano es fuerte. Muchas veces, y hemos estado viendo aquí en De la Riva en nuestros estudios de redes sociales, que la gente tiende a comparar lo que pasó con Trump con el 9/11, con la caída de las Torres Gemelas. Incluso dicen, pues eso fue el 9/11 y ahora es el 11/9. Alguien le había pegado a nuestro vecino, digamos. Ajá, ellos eran el Punching Bag y ahora adivinen quién es el nuevo Punching Bag. Creo que se vienen ellos, bueno, oí que se venían, que como ganó este señor el Trump, se vienen a México a vivir. Se vienen con la frente en alto porque son mexicanos. Nosotros estamos, como dicen los americanos, en el receiving end. Nosotros somos en buena medida el target de esto que ha sucedido. Nosotros amamos a los mexicanos. Sí. Todo el mundo tiene que tomar una postura y ustedes lo habrán visto entre conocidos y en redes sociales y en sus mismos trabajos y decidir qué van a hacer. Es que él nos respeta, si quiere respeto, que nos respete a nosotros. Él nunca se ha ganado el respeto de los mexicanos. El tema de tomar una postura tiene que ver con que hemos pasado de una relación con Estados Unidos que era, si quieren, como de desprecio funcional. La cosa ha cambiado terriblemente ahora. Ya no, la relación no se configura como de dependencia, sino de obligación, de coerción, de agresión. Estados Unidos es un país especialista en dominar y quien se deja dominar perdió. Sí, si bien antes éramos socios y sí había cierta subordinación, ahora lo que somos es dependientes. Hemos estado haciendo que nuestro futuro dependa de otros países, especialmente de Estados Unidos, y a lo mejor esta es una gran oportunidad para salir adelante. Evitar cierta agresión por parte de los Estados Unidos. Si te portas mal, traigo el mundo más alto. Ya dejen a Trump solo. A ver qué hacen exactamente. Nos habíamos acostumbrado, a mal que mal, a pesar de haber tenido una relación más o menos tortuosa con Estados Unidos, a que Estados Unidos eran, en cierta manera, los buenos del mundo. Free, only want to be free. We huddle close, hang on to a dream. El faro, digamos. Lo que se ha destruido es eso. De repente nos ha cambiado este personaje. Y para México, pues Estados Unidos era un referente de abundancia y de Estado de Derecho, de un lugar donde se respetaban las leyes, había orden y ahorita se ha convertido pues en un faro. Un faro que en lugar de proyectar luz, proyecta oscuridad. Complicado. La verdad yo lo veo un poquito como un abismo, un poquito oscuro. Pero yo creo que lo que tenemos que mantener es el nacionalismo. Nos habíamos mal acostumbrado, si quieren, a que en los últimos 20 años la relación con Estados Unidos había sido fundamentalmente cordial, amistosa. Ese ciclo se acabó y hay literalmente una vuelta en U. Es como si de repente en nuestra progresión, digamos, hacia un mundo más libre, un poco más justo y así sucesivamente, de repente el modelo y se va precisamente hacia aquel lugar de donde nosotros nos estábamos escapando, de la barbarización, de la violencia. Y es por eso que Trump para el mexicano tiene dos caras.
La primera es una cara real, es decir, hasta dónde puede llegar Trump con el Congreso que tiene, las circunstancias históricas en las que nos estamos encontrando. Sí, nosotros tenemos una constitución muy fuerte, entonces yo creo que no va a hacer nada de malo. Pero hay otra cara, que es la cara simbólica. Significa un cambio de paradigma en el pensamiento político. Hay que darnos cuenta que estamos en crisis y que para darnos cuenta de que estamos en esa crisis, Trump tiene que pasar. Hacia dónde se está moviendo el mundo, no solo nosotros, incluso hacia dónde se va el mundo y cuáles son nuestros puntos de reparo. Y esa es la cara que más llega a darle miedo al mexicano. No me agrada ese país. Ahorita yo creo que por el coraje que tenemos, o yo tengo hacia ese país. Bueno, y en ese sentido la pregunta, la que prometíamos desde el inicio, es ¿cómo estamos respondiendo? Y en ese sentido, como siempre, tenemos por lo menos 3 elementos. Hay aquella respuesta de aquellos que responden, digamos, tratando de perpetuar los viejos síntomas de sumisión. Pero es una decisión que un país tomó y que su gente decidió y pues lo respeto, ¿no? No podemos ser tan negativos sobre el tema. Hay, por supuesto, aquellos que se oponen y que reaccionan, digamos, la respuesta reactiva. Bueno, yo no vuelvo a ir a Estados Unidos en 4 años. Hay muchísimas respuestas en términos de construcción de autonomía. Pues supongo que es un buen momento para pensar en volvernos más independientes de Estados Unidos. Creo que es algo que deberíamos haber pensado antes. De entrada hay que voltear a ver a otros lados. Buscar nuevas alianzas con otros comercios. Es decir, el mundo no es Estados Unidos, pero es momento de voltear a ver otros socios potenciales de negocio. Creo que podríamos hacer muy buena mancuerna con China, con India, ¿no? Que tienen mano de obra muy buena. Nosotros tenemos recursos y a lo mejor ahí se podría hacer algo. Si queremos voltear a ver otros lugares de otros países, tenemos que vernos nosotros distinto a nosotros mismos y decir, bueno, ¿qué somos? Recuperemos el lugar que tenemos. La fortaleza del mexicano es la creatividad. Talento, ingenio, creatividad. Los mexicanos están literalmente a la casa, no allá afuera, sino a la casa adentro de sí mismos, de cuáles son nuestras habilidades reales. Cada vez que hay una devaluación, cada vez que todo el mundo se distrae en ello, tengo mejores oportunidades, sigo trabajando con mayor creatividad y empeño. Aprovecho la oportunidad para trabajar mejor. Nosotros hemos visto que es clave para los mexicanos comenzar a trabajarse a sí mismos desde otros ángulos, desde lo individual hasta en términos de marcas y organizaciones. Y el principal enemigo para hacer esto es el estrés, porque el estrés genera una respuesta incluso física y biológica que tiene 3 elementos. El primero es una visión de túnel, es decir, te obsesionas con el objeto de estrés. A lo mejor ver cuáles son las empresas que tenga el tipo y pues a esas sí dejarles de consumir, ¿no? En protesta de, pues no te queremos tampoco aquí, ¿no? La otra es cacería de certezas, es decir, en medio de toda esta incertidumbre, ¿qué es lo que puede amainar, qué es lo que puede disminuir un poco esta angustia, esta incertidumbre? Pues buscar certezas. Pequeñas acciones como consumiendo local, por ejemplo, nosotros somos artesanos, cómpranos. El gran problema es que si nos casamos con certezas demasiado rápido, cosas como solo vamos a comprar mexicano, vamos a empeorar el problema en lugar de mejorarlo. Y la tercera es códigos de supervivencia. Nos enojamos, ¿no? Y queremos pelear y empezamos a generalizar y a buscar certezas, o queremos huir. Pues que migre hacia Canadá, ¿no? Y sobre todo las oportunidades, el dólar canadiense no está tan delimitado como el dólar. Esto es peligroso, ¿por qué? Porque llega el momento en el que genera un círculo vicioso. Acuérdense que el estrés genera obsesión, evita el trabajo creativo en la autonomía y cierra la acción. Se genera la visión de túnel. En ese sentido, lejos de los códigos precisamente de supervivencia, lo que tenemos que adoptar son los códigos de crisis, acordándonos que es en las crisis, ojo, que podemos generar un mindset, podemos generar una actitud precisamente de enjuiciar, poner las cosas en juicio, razonarlas, pensarlas y no solamente reaccionar de manera, como decíamos recién, de túnel. ¿Cuál es la gran oportunidad para las marcas? Si por mucho tiempo se ha hablado de la necesidad de que las marcas tengan propósitos, ahora es el momento verdaderamente de hacerlos brillar. ¿Por qué? Porque la población que está tratando de reconstruirse a partir de esta crisis estará en busca precisamente de un consumo que tenga que ver con expresar hacia dónde querría que fuera el mundo con su consumo. Tendremos algo así como un fenómeno, consumo como voto. Ejemplos concretos, digamos una marca de juguetes. Y esa marca de juguetes significa creatividad, apertura. Será mucho más fácil que yo al comprarle a mi hijo este juguete sienta al mismo tiempo la gratificación de estar comprando
precisamente por la creatividad. Y en ese sentido, cuando los compre, al valor del producto per se, le voy a sumar el valor de esa gratificación de que estoy votando porque el mundo vaya en la dirección que esa marca dice, no en la dirección de nuestras marcas Trump, por así decirlo.